Muy bien, jóvenes. ¿Se nota? ¿Se ve? ¿Se ve la pizarra? Ya. Está en vuestro diseño, ¿no? En las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Solo a manera de repaso, nada más. ¿Ya? Solo repaso, nada más. Uno de ellas nomás. Bueno, ya no lo voy a explicar esto porque ya lo desarrollaron. Yo creo que los de la B también ya lo hicieron. Su solución de la parte A, porque aquí lo que me dice es hallar el dominio y el recorrido de cada una de las relaciones, es este de acá. Lo estoy expresando en tres formas. Si observas la gráfica solamente a manera de recordar, observas dos puntos en ambos extremos. A ver, vamos, participaciones. Cuando un punto está así como observas, abierto y el punto cerrado, ¿qué nos indica? Muy bien, es un valor que, ¿qué cosa? Que va a satisfacer la función o esa ecuación, ¿ya? Por lo cual, si es abierto, entonces no se pone. Es por eso que aquí hay tres formas de expresarlo en forma de intervalo. Por ejemplo, estoy hallando el dominio aquí. Si tú observas ahí, en el eje X se supone el dominio son todos los valores de X, cae a menos 4, ¿no? Desde menos 4 hasta cuánto? También hasta 4, si te das cuenta. Ese sería el dominio, desde menos 4 hasta 4. Pero hay una diferencia, ¿no? En menos 4 está abierto el intervalo, por lo cual lo va a poner menor. O sea, va a tomar X valores mayores que menos 4, que sería 3.9, menos 3.9, menos 3.8, menos 3.5, 2, 0, 1, ¿hasta qué valor? 4, ¿verdad? Eso sería una de las formas de expresar el dominio. En el programa Diploma, la forma como lo denotan, el expresar este intervalo es de esta forma, pero tampoco lo descartan, ¿no? Es la misma, cualquiera de ellos puedes colocar menos 4. Cuando es intervalo abierto lo ponemos claro, paréntesis, intervalo abierto. Para intervalo cerrado lo ponemos corchete. Y en los libros, generalmente en los libros que utilizamos en Perú, es de esta forma, ¿no? Con este signo, menos 4 hasta 4, pero cerrado con corchete siempre. Si hablamos de rango, el rango son los valores que va a tomar Y, ¿verdad? ¿Desde qué valor está variando? Desde 0 hasta 4, si ustedes se dan cuenta ahí donde estoy poniendo el círculo. Entonces también la forma de expresar sería de esta forma, ¿no? De 0 menor o igual, ¿por qué? Porque ese punto sí lo toma, observa, hasta 4. Y en forma de corchete sería desde 4 hasta 4 cerrado en ambos lados. Esta pregunta, una ex compañera me estaba preguntando, la pasada, no me había percatado que estaba en el diseño. Si observan ustedes aquí la gráfica, ¿qué me indica? Esta gráfica no está en un punto adecuado. ¿Qué me indica esta gráfica? A ver, vamos chicos, los que tienen micro, por favor, a ver si me ayudan. Correcto. Muy bien, gracias. Igual aquí, ¿no? Hacia arriba. Pero, ¿qué es lo que observamos ahí? Vamos a observar que desde menos 2, va a continuar los valores que va a tomar esta función hasta el menos infinito. Y también desde 2, pero a la diferencia de esto, este punto no va a tomar el punto 2 y va a ir hasta el más infinito. Entonces el dominio de esa función puedes expresarlo de esta forma. Desde menos infinito. En el infinito siempre recuerden por favor, el intervalo va a ser abierto, desde menos infinito hasta menos 2, para el dominio de esta gráfica. Para el dominio de esta otra gráfica. Unido, ¿por qué? Porque es la misma función, si no hay una restricción, hay algunas restricciones así en funciones, generalmente en funciones especiales, cuando utilizamos 2 o 3 funciones, hay ese tipo de restricciones. Más adelante lo vamos a ver. Desde 2 hasta más infinito. Pero a la diferencia, en 2 no puede tomar, por eso lo estoy poniendo como corchete, ¿no? O como paréntesis nada más, o sea, abierto, y hasta el más infinito también abierto. Ese sería el dominio. ¿Cómo sería el rango aquí? ¿Cómo sería el rango? Concluimos con eso. ¿Cómo sería el rango de esa función? A ver, vamos chicos, chicas, participaciones. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí
¿Cómo lo han llamado? Los de la A, a ver, por favor, estudiantes de la A, ¿cómo lo llamamos eso? Esa recta que le estoy trazando ahí, no es tangente, por favor. Lo estoy poniendo casi como tangente. Correcto, asíntota. Sería una de las asíntotas horizontales, ¿no? Esa. Y hay otra asíntota también aquí, si te das cuenta. ¿O no? También, ¿no? Y más o menos, desde 4. Pero sí toma el valor de 4 ahí. Toma el valor de 4 porque va a ser tangente, ¿no? 3.9 promedio se va a comportar como asíntota, ¿no? Que no va a tocar. Pero no sería asíntota. ¿Sabes por qué no ¿Por qué no sería asíntota? Claro. Y también recuerden que, ¿cuál es la característica de una asíntota? Muy bien, que el valor, o en este caso, la función se va a acercar lo máximo posible, pero nunca va a llegar a tocar a esa línea de la función, la asíntota o a esa recta. Recuerden, las asíntotas son rectas que restringen las funciones, ¿ya? Entonces, si va a tomar, entonces, el rango ahí sería desde menos infinito. Acuérdate, rango son los valores que toma el eje Y, ¿verdad? Menos infinito hasta 3, ¿no? Hasta 3. Abierto ahí y acá sería cerrado. Unido, ¿con quién? Cerrado también porque va a tomar desde 4 hasta el más infinito. Ese sería el rango. Bueno, eso era para recordar, jóvenes. Ese es el dominio y el rango para cada uno. Muy bien, esto yo creo que lo han visto cada uno. Es el valor numérico que se halla de la función. ¿En qué consiste? Solamente en reemplazar el número en lugar de la función que me está dando. Por ejemplo, la función me está dando aquí en función de x. Entonces, en lugar de x tienes que reemplazar 2 y para hallar un valor, un número. Por eso dice valor numérico. No siempre va a ser número, puede ser también variables, como en este caso. X más 1, ¿no? X más 1 vas a reemplazar en lugar de quién? En lugar de x. Y vas a encontrar una nueva función, cuando es en función de variable, ¿no? Por ejemplo, aquí, en vez de x más 1, voy a poner x. Aquí hay, perdón, esta es la función, ¿no? Es la parte B, no es la parte A, me estoy equivocando. Es la parte B. Aquí tengo que reemplazar para hallar la función x más 1. ¿Dónde? En esta función de x cuadrado más 4x menos 3. Lo está reemplazando nada más y va a hallar una nueva función o un valor numérico en función a esa variable. ¿Ya? Eso yo creo que no hay dudas, solamente reemplazar. Si es que hubiera, por favor, siempre consulta. ¿Ya? Va a haber un periodo en el cual les voy a dar un tiempo después de explicarles para que puedan consultar. Función inversa. Cuando hablamos de una función inversa, recuerden, una función, ¿qué cosa era? ¿Qué era una función, chicos? ¿Chicas? ¿Vamos? Correcto, una relación. ¿Y una relación por qué está expresado? Yo lo estoy poniendo ahí, en la pizarra. ¿Qué es esta de aquí? Correcto, un par ordenado. Entonces, cuando hablamos de funciones inversas, la inversa de x, ¿quién va a ser? Y. Y la inversa de y, ¿quién va a ser? X. Nada más. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Se va a revertir. Nada más. Esa es la inversa cuando hablamos de función inversa. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí me dice, la inversa de una función f de x es f a la menos 1 de x. O sea, se expresa en esta forma. Dice, revierte la acción de esta función. Observa aquí. Tiene una definición en el DPMA, está, ¿no? Ahí. F de x 3x menos 4. Y su inversa dice que es x más 4 sobre 3. ¿Qué es lo que está haciendo? Observa aquí. Esta es la función que lo estoy copiando. Recuerda, esta función f de x es todos los valores que se va a evaluar para x, te va a dar, arrojar el valor de y. Por eso le estoy poniendo y. Y va a ser igual a 3x menos 4. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Despejar x de aquí, para que esa nueva función esté en función ya no de x, sino de y. Si observas aquí,
este valor está en función de y, por eso le he dicho, lo he puesto f de y va a ser y más 4 sobre 3. Lo estamos expresando en función de y. Si te está pidiendo hallar una inversa, una función te está pidiendo, si está en función de x, te está pidiendo que lo expreses en función de y. No sé si hay dudas ahí. Entonces, una vez que ya lo tienes expresado, en el programa diploma lo expresan de esta forma la inversa, f a la menos 1 de x, o sea, en función de x también. Pero, observa, si te das cuenta ahí, si usted observa y se percata de algo, lo que va a encontrar es lo siguiente. Este valor es el mismo de acá, de abajo, que es de la función inversa, pero en lugar de y le ha colocado x. Y lo expresa la función inversa en esta forma. F a la menos 1 de x, que te indica que en lugar de y está tomando x. O en lugar de x, despejando, está tomando el valor de y. Cualquiera de estas dos formas es correcto para expresar la función inversa. Pero generalmente la gran mayoría se adapta en esta forma. Ya me está dando la función en función de x, entonces la inversa va a ser sencillamente expresarla en función de y. Listo. Y ahí se halla su dominio, ahí se halla su rango. Pero si queremos concluir mejor y expresarlo de manera más pertinente, sería expresarlo así, ¿no? F de x o f a la menos 1 de x, pero en lugar de y lo ponemos x. Pero este va a ser la inversa de ¿quién? De esta función de arriba. Ese es su inversa, ¿ya? ¿Cómo determinamos en las gráficas si tiene esa función inversa o no? Porque no todas las funciones van a tener inversa. Entonces, vamos a determinar con esta prueba de la recta horizontal. Trazas en la gráfica una recta paralela al eje X y si corta en un solo punto, esa función tiene inversa y caso contrario, no va a tener inversa si es que corta en más de un punto. En un solo punto. Igualito como para probar funciones, ¿no? ¿Se recuerda? Geométricamente, ¿cómo sé si es una función? Aquí, ¿cómo sé que es una función? ¿Se recuerda o no? ¿Se ve la pizarra, jóvenes? Muy bien, una línea vertical. Entonces, aquí, muy bien. ¿Las cuatro gráficas son funciones o no? Ya, las cuatro son funciones. Lo compruebas, pues, ¿no? Trazas una línea vertical, corta en un solo punto ahí también, en cualquier lado, ahí también. Las cuatro son funciones. ¿Ya? Pero, ¿las cuatro tendrán inversa? Entonces nos vamos a la definición. Trazamos una recta paralela al eje X, una recta horizontal ahora. Si corta en más de un punto, este es el primer corte, segundo corte. Entonces este no va a tener inversa, esta función. Este no tiene inversa. Ahora el otro, este de acá, trazamos una recta donde sea, puede ser en la parte inferior. Si te das cuenta, corta también un solo punto. Este sí tiene una inversa. Va a tener inversa esta función. Tiene inversa. Este no tiene. En la siguiente, en la parte de abajo, ¿tiene inversa o no la sé? ¿Qué dicen? ¿Tiene o no tiene inversa? Sí tiene. Un solo punto, ¿sí? ¿Ya? Y la D tiene inversa o no. ¿Tiene o no? Pero si corta en un solo punto. Pero aquí corta en un solo punto. Pero aquí también corta en un punto. Ya, muy bien. Aquí, ¿no? Puedes darte cuenta mejor ahí. Porque tiene que ser ese trazo en toda la recta. Puedo trazar paralelas y tiene que cortar en un solo punto. Pero en aquí ya corta en tres puntos. 1, 2, 3. Por lo cual este tampoco tiene inversa. ¿Ya? Entonces los únicos que tienen inversa serían esas dos, la B y la C. También está en tu diseño, ¿no? Sencillo, ¿no? Y vamos a las gráficas de funciones inversas. ¿Qué observan ahí en las gráficas? ¿Qué es lo que observan? Muy bien. Simetría, ¿verdad?
lo que observan es simetría ahí. Respecto a la recta y igual a x hay una simetría. Esta es la función f y su inversa va a ser simétrico. Cuando graficamos una función inversa con la función original y su inversa, nos va a dar simétrico las gráficas. Esto el año pasado con el profesor Freddy, los de tercero hicieron. Creo que en mi caso no lo podí concluir, pero vamos a tocarlo. Es recontra sencillo. ¿Cómo yo puedo determinar la función inversa? Ya te dije. Si te da la función que está expresada en términos de x, hay que expresarla en términos de y al final, en lugar del valor de y, hay que ponerle x para expresarlo en esta forma, tal como está en el anterior.